Bienvenidos a este video, en el cual les hablaré sobre por qué mis abuelos quisieron ser liberales cuando desde casa se les imponía ser conservadores o liberales no tan radicales. Esta es la historia de dos jóvenes que siempre soñaron con un país diferente. Para poder ilustrarles bien esta historia y dar respuesta a la pregunta, he traído dos invitados muy especiales para mí, Isabel y Francisco, mis abuelos. Soy Isabel Torres, la abuelita de Valeria. Soy Francisco Moreno, abuelito de Valeria. Antes de continuar, ¿ustedes con qué partido se identificaban cuando estaba muy marcada la época del bipartidismo y en el Frente Nacional? Soy liberal, radical. Soy liberal. Dada la fecha, y aunque no contemos con ellos en vida, mis abuelos presentarán a sus padres, mis bisabuelos. Mis papás se llamaban Moisés Torres y mi mamá se llamaba Ana Cleo Ferrieros. Pues ellos eran conservadores porque toda la familia de ellos eran conservadores. Y en ese entonces las familias todas tenían que pertenecer a un mismo partido, que era conservador. Mi papá se llamaba Luis del Carmen Moreno y mi mamá Betulia León. Ambos pertenecían al Partido Liberal, pero yo era un liberal más radical. Antes de continuar, es importante que conozcamos un poco de los lugares de los cuales ustedes provienen. Soy del municipio de Manta, Cundinamarca, que queda al oriente. Es un pueblo tradicionalmente conservador, de mayorías conservadoras. Un pueblo que cuando salen de misa se reúnen en la plaza principal a hablar de su política, a hablar del conservatismo y hablar pues en contra de los pocos liberales que dejaban llegar al pueblo, porque los liberales no tenían acceso de llegar al pueblo por ser el conservador un partido muy radical. En esa época, pues si salían los liberales al pueblo, los atracaban, les pegaban en el camino, les pegaban y no los dejaban llegar al pueblo. Soy de Ubaque, Cundinamarca, eso queda al oriente. Allí casi todo el mundo era conservador. Pero yo soy liberal. Pero en ese entonces allá en Ubaque la gente pues discutía mucho porque casi todo el pueblo era conservador. Y los pocos liberales que habían tenían que esconderse. Casi no salían al pueblo porque los conservadores allí les formaban la pelea y habían muchas peleas por eso entre los conservadores sacando corriendo a los liberales porque no querían que estuvieran ahí en ese pueblo. Ahora bien, según lo visto en clase y en el documental Los cóndores no entierran todos los días, el bipartidismo era algo de herencia. Lo anterior era algo tan típico que se decía que se adquiría al nacer y se llevaba en la sangre. Sin embargo, esta identidad partidista era tan fuerte que llevó a la violencia e incluso de personas con la misma sangre. Siguiendo lo anterior, mis abuelos deberían ser conservadores, pero como se ha mencionado anteriormente, son liberales. Gracias a esto, surgen ciertas hipótesis sobre por qué mis abuelos deciden realizar oposición a estas ideologías que se imponían desde casa. Una de ellas es que son liberales gracias a que la gente acogía esta ideología solo porque se encontraban inconformes con el régimen conservador de la época. Sin embargo, más adelante nos encargaremos de entender el trasfondo del no aceptar las ideologías por herencia. En ese entonces yo tenía 14 años. Yo tenía 16 años de edad. Hasta 1980, donde ya tenían. Bueno, yo en el 80 yo ya tenía 37 años. Yo tenía 40 años. En estos años, en Colombia estaba por ocurrir el Frente Nacional, donde en 1953 todo comienza con el golpe a Rojas Pinilla. Luego en 1957 cae la dictadura y se realiza el plebiscito. Recordemos
que este fue una consulta popular que validaría lo que más adelante se conocería como el Frente Nacional, en donde, por decirlo de alguna u otra forma, el acuerdo de paz entre liberales y conservadores. Este acontecimiento marcaría un antes y un después en la democracia colombiana, debido a que por primera vez las mujeres se acercarían a las urnas y ejercerían su derecho al voto. Ahora, en 1958 y hasta 1974 va el Frente Nacional, el cual surge con tres objetivos principales: pacificar, unificar y desarrollar. Ahora bien, según la literatura y lo visto en clase de formación de la nación colombiana, se dice que no se hizo ninguna de las tres cosas, y es por ello que conllevó a tantos males en el país. Es por ello que se dice que el Frente Nacional resolvió una violencia, pero promovió otra, no por el cierre del sistema político, sino por no dar una resolución de problemas que motiven la insurgencia. Después de 1974, en el post-Frente Nacional, hay un deshielo de bipartidismo, que sin embargo se mantiene hasta el 2003, gracias a los clientelismos, donde se afianza como la relación política fundamental para mantener el sistema bipartidista de Colombia. Llegando a este punto del video, es necesario conocer de primera mano qué implicaba el ser conservador y el ser liberal en este periodo de tiempo. En el Frente Nacional, ser liberal, pues no tenía las mismas opciones que el partido contrario, porque pues no contaba con las preferencias políticas para obtener un trabajo o un estudio, y siempre pues salían al pueblo con mucha intimidación, porque los atracaban por el camino. Si llegaban al pueblo les pegaban, los sacaban corriendo. Entonces pues todavía existía ese reinado del Partido Conservador, y el liberalismo pues salía con muchas precauciones al pueblo. En el Frente Nacional, el ser liberal también tenía complicaciones, porque pues también era lo mismo, ¿no? Si era conservador, pues tenía complicaciones; si era liberal, pues también le ponía un problema. Pero pues uno iba a conseguir un empleo, o iba a ir a sacar un papel, o iba a negociar algo. Entonces tenía complicaciones, porque si había más conservadores para eso, entonces le complicaban a uno si uno decía que era liberal. Ahora bien, según la literatura y contrastándolo con lo dicho por mis abuelos, necesitamos recordar que se consideraba que la propuesta del Frente Nacional acabaría con la doctrina de los partidos, puesto que, por la alternancia, los ciudadanos se verían obligados a votar por los candidatos de partidos a los que no pertenecían, sin importar el acuerdo o desacuerdo con sus doctrinas. Sin embargo, esto no fue así, pues el ser liberal implicaba que desde este sector existía una gran crítica a la alternancia, pues para la mayoría de liberales los destinos económicos y sociales del país posiblemente no tenían coherencia con las posturas políticas, mientras que el ser conservador también era una tendencia donde el liberalismo económico era anacrónico y se defendían los postulados socialcatólicos, además de la voluntad reguladora del Estado sobre la libertad de los individuos y la regulación económica. Siguiendo con la línea planteada para esta investigación, era también necesario preguntarse por qué nuestros padres eran conservadores. Liberales, no radicales. Bueno, mis papás eran godos, porque siempre que uno salía con mis papás, ellos decían: no nos podemos meter con esa familia que está al lado de la plazoleta, porque ellos son cachiporros y no queremos que ustedes vayan a hablar con ellos. Y casi siempre pues ellos se unían era con familias que eran godas igual que ellos. Mis padres eran liberales, no radicales, porque
cuando salían al pueblo y se reunían, pero con la gente del mismo partido. No, y no usaban ropas rojas del Partido Liberal, sino que se ponían ropas no alusivas a ningún partido para no tener problemas con los conservadores y o con las familias conservadoras. De esta forma, quisiera preguntarles a mis invitados especiales si creen que las tendencias políticas son algo heredable que se lleva en la sangre. Considero que las tendencias políticas son heredables, porque esa herencia viene de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces uno que han sido liberales toda la vida, entonces uno tiene la tendencia de seguir esa herencia. Y soy liberal porque, pues, como les cuento, mis padres son liberales, yo tuve o tengo esa tendencia de heredar esa tendencia de mis padres, ser liberal. Yo soy liberal, pero yo creo que las tendencias las políticas no son heredables, porque simplemente uno cuando no quiere un partido por X motivos, se puede pasar a otro y bien también puede funcionar con otro partido, y eso denota que los partidos no son heredables. Por lo menos mi familia fue conservadora, pero yo quise ser liberal. Entonces ahí denoto que no son heredables, porque yo quise ser liberal y soy liberal, y con eso me identifico. Tomando en consideración las respuestas a esta pregunta, lo visto en clase y la literatura de este proyecto, se podría decir que las tendencias políticas pueden ser y no pueden ser heredables, puesto que esto pasa de generación en generación, pero cuando los hijos crecen, estos pueden cambiar de parecer y generar oposición, como es el caso de mis abuelos. No obstante, recordemos que en películas tales como Los Cóndores no entierran todos los días, podemos evidenciar que esto es totalmente heredable y se lleva en la sangre, generando un sentido de pertenencia y de militancia en todos los miembros de la familia. Bueno, ahora quisiera saber por qué ustedes decidieron realizar oposición a la ideología de sus padres. ¿Cuál fue la principal razón o motivo causante de llevar la contraria a lo inculcado en casa? Yo soy liberal porque siempre pensé que ser liberal era ser libre. La palabra liberal viene de libertad. Y siempre pues la libertad en todos los sentidos es muy buena. Libertad para pensar, libertad para sentir, libertad para tomar las cosas por uno mismo. Entonces yo dije, no, pues yo voy a votar por el liberalismo para ser libre, para que no tenga ataduras ni nada, a pesar de que mis padres eran conservadores. Y por eso digo que el partido no es heredable. Siempre uno se sienta bien como haya decidido ser. Aunque mis padres eran liberales no radicales, yo sí decidí ser un liberal radical para defender los derechos del Partido Liberal y apoyar a todos los liberales de esa época en los campos, por ver el sufrimiento que ellos tenían para salir a los pueblos y verse atacados en los campos. Entonces, por eso decidí yo ser un liberal más radical, para hablar ante las personas y pedir apoyo para nuestros campesinos de esa época en todos los campos del país. Teniendo en cuenta su historia y siendo de esta forma, ¿qué ustedes consideran por el Frente Nacional
¿cómo lo definirían? ¿Cómo los impactó? Como liberal radical sentía que cuando subía un presidente liberal en el Frente Nacional, pues como que se sentía como más alivio, como más tranquilidad, como más libertad, y no había esa persecución del Partido Liberal hacia al partido opositor. Había como más tranquilidad en todo el país, en todos los municipios. No había matanzas. El favor que nos hicieron del Frente Nacional fue pues empezando porque la mujer no podía votar, y entonces el Frente Nacional nos dio la orden de que podíamos tener todas las mujeres la cédula, ir a sacar las cédulas, y también podíamos ir a votar. Y pues también había empezado un poco de paz, porque entre los partidos ya no se tiraban mucho, sino más bien empezaron a hacer como la paz entre ellos y a no ofenderse tanto entre los partidos. Y las mujeres pues se sentían con un poco de más de libertad, se sentían como más fuertes, como más libres. Con lo anterior, me gustaría mencionar que según las fuentes consultadas en este proyecto, el Frente Nacional representó el cambio del sistema bipartidista de los años anteriores, en el que estaban enfrentados y contrapuestos los partidos, hacia uno marcado por la convivencia burocrática. El nuevo periodo se prolongó por 16 años y excluyó a otras alternativas políticas que no aceptaron el pacto Frente Nacionalista, así fueran parte de los partidos tradicionales. A manera de conclusión, según lo hablado con mis abuelos, lo visto en clase y en la literatura, si bien esto intentó ser una transición a la democracia que propusiera estabilidad política para restaurar las instituciones saliendo de la violencia, esto también produjo efectos no deseados, como el debilitamiento de la política colombiana y la fragmentación tanto de liberales como de conservadores. Bien vemos en este proyecto que el Frente Nacional no logra el respaldo de las gentes y la clase política perdió parcialmente su posicionamiento y sin proponérselo bloqueó el cambio de la Constitución durante más de 3 décadas. Ahora, retomando la pregunta inicial de este proyecto, ¿por qué mis abuelos quisieron ser liberales cuando desde casa se les imponía ser conservadores o liberales no tan radicales? Pues bueno, de esto se puede concluir que hay varios factores que impulsaron esta oposición. El primero de ellos fue su cambio del pueblo a Bogotá, pues al ver que las cosas eran algo diferentes a cómo funcionaban en sus lugares de origen, les impuso dar el siguiente paso para ir tras lo que ellos creían que era mejor para formar país. Otro factor principal fue que bajo el periodo del Frente Nacional, los gobiernos liberales, para ellos, eran mucho más o menos, ya que existía más apertura a la democracia y disminuía la represión. Finalmente, podemos deducir que esta oposición que hicieron mis abuelos en sus casas tiene un punto principal con el cual converge con la literatura hecha para la clase y para el proyecto, pues el Frente Nacional soluciona la polarización entre dos partidos, pero no resuelve los problemas de incorporación, es decir, el problema agrario que tanto defienden mis abuelos, la expansión de la salud ni la educación. En paralelo, se fortalecen los grupos guerrilleros y surgen otros grupos políticos, y es por ello que después de realizar oposición y comprometerse con la militancia de sus partidos, no creyeron en el Frente Nacional, pero siguieron soñando en trabajar por construir un mejor país.